Ampliar tus horizontes mentales, desafiando tu vida espiritual, nos llevarán más allá de lo convencional. Acompáñame en cada episodio mientras exploramos juntos las profundidades de la mente, el alma y el espíritu, desentrañando los secretos de la transformación personal. Hola, soy Eduardo Ropart, psicólogo, teólogo e investigador del comportamiento humano, y esta es Percepción Diferente, dejando una huella en la humanidad. Bienvenidos. El idioma interno o diálogo interno. Nos preguntan con frecuencia cómo logramos mejorar la manera de pensar, la manera de comportarnos, incluso la manera de creer, ¿no? Para poder relacionarnos mejor, para poder tener un progreso, un avance y por sobre todo en el camino que tenemos permanentemente de mejorar nuestras relaciones, debemos tener un diálogo fluido. Muchas personas se entrenan hoy en coach de liderazgo, en maneras de hablar mejor, en formas de cómo impactar a una audiencia. Están muy de moda los youtubers, cómo impactar a la sensación y a la percepción de las personas con un tema agradable. Pero pocas veces nos interesamos en entrenarnos en cómo mejoramos la comunicación con nosotros mismos. Y de esto se trata el tema de hoy. Te invito a que des clic allí en la campanita para que puedas hacer parte de nuestra comunidad, el saber que estás ahí aprovechando el tiempo que tenemos, aunque sea corto, aunque sea de algunos minutos en el conocimiento, eso nos inspira muchísimo y obviamente cuando saquemos los próximos episodios, allí te notificarán, de manera que es muy importante esto y que lo compartas también con otras personas a las cuales consideres que le puede ayudar este mensaje y obviamente este tema. El idioma interno y el idioma interno coherente. Con frecuencia en terapia le invito a mis pacientes a que primero hagan un descargo emocional, un barrido emocional a través de una línea del tiempo, a través de una expresión tanto escrita como de manera verbalizada, para que sus emociones puedan estar en el lugar que corresponden, en un sitio diferente a sus estados de ánimo y lógicamente poder colocar en el sitio correspondiente al idioma interno. Muchas veces nuestro idioma interno tiene influencia en lo que emocionalmente hemos tenido y en lo que psicológicamente podemos nosotros pensar. Entonces, diríamos que no está limpio como tal, que tiene la necesidad de ser limpio ese idioma para que fluya de la manera correcta con esa carga emocional. Posteriormente, la percepción que tenemos, que es la información por nuestros sentidos, y esas sensaciones que producen los sentidos de las percepciones que nosotros recibimos van a estar unidas con los procesos afectivos, es decir, con quien nosotros tenemos un vínculo sentimental. Entonces, fíjate cómo esto se va armando. Primero, las emociones, que son las experiencias vividas a través de las respuestas como miedo, tristeza, alegría, sorpresa, repudio, rechazo, etcétera. Las principales luego se van mezclando y van produciendo frustración, decepción, impotencia, etcétera. Luego las unimos con un elemento fundamental que es la percepción. La percepción es la manera como nosotros interpretamos la información que hemos tenido por medio de nuestros sentidos, que unidos con nuestras experiencias emocionales nos van a conectar con los procesos afectivos. El proceso afectivo tiene que ver con la persona con la cual yo estoy vinculada sentimentalmente y eso hace que podamos tener un idioma interno. Entonces mira de todo lo que se compone el idioma interno: información, sensación, percepción, emoción y afectividad. Todo esto nos lleva a hablar dentro de nosotros mismos, pero que tenemos una gran cantidad de ruidos mentales que producen las patologías psicológicas, los trastornos del estado de ánimo y, por supuesto, una gran cantidad de dificultades en relacionarnos mejor con los demás. El idioma interno coherente necesita, en este momento más que nunca, la claridad. Y primero comenzamos por el bienestar personal. Todo bienestar personal va a nacer de algo emocional, emociones más positivas. Cuando hablamos de emociones más positivas, no significa que tener tristeza, dolor, miedo, frustración sea totalmente negativo. De hecho, esas emociones están puestas allí para protegernos de algo, para advertirnos que algo está pasando. Si siento tristeza es porque hay algo que se está perdiendo. Si siento miedo es porque algo me está amenazando. Si siento repudio es porque algo me está disgustando. Entonces, eso significa algo. Ahora, una vez se manifiesta,
Tengo que hacer algo realmente claro con lo que estoy sintiendo dentro de mí. Y es que eso me va a producir una serie de pensamientos que van a afectar mi manera de relacionarme conmigo y, por supuesto, con los demás. Esas emociones tienen que ser cambiadas y tienen que ser adaptadas a unas nuevas emociones a las cuales vamos a llamar emociones positivas. Emociones positivas no es cambiar la tristeza en alegría. Tan fácilmente no. Aunque se debe transformar la tristeza en alegría, de hecho la palabra de Dios nos dice que Dios ha transformado nuestra tristeza en alegría, el llanto, en baile, y por supuesto eso sería el anhelo de todos, pero sufre una transformación, y cuando hablamos de la emoción positiva, no es el final de la emoción, de la tristeza a la alegría, sino es la transformación de esa tristeza. ¿En qué vas a transformar tu tristeza? ¿Cómo producimos un bienestar? ¿Cómo ese intérprete interno, y aquí ya se acuña otra palabra importante, el asistente interior o el intérprete interno, el que hace la interpretación de las situaciones que vivimos, empieza a tener un bienestar para aliviar, para mejorar, para poder producir en esa emoción difícil, compleja, algo que sea mucho mejor de esa experiencia? Es decir, sale al encuentro de nuestras emociones. ¿Quién va a salir al encuentro dentro de nosotros mismos? Cuando hablamos de un asistente interior, hablamos de aquel que va a producir un bienestar personal, que va a aliviar las cosas, que va a ser consuelo para nosotros. Es una información interna a la cual debemos nosotros estar alimentando permanentemente. Y es, lógicamente, a la capacidad inconsciente de poder nosotros tener los recursos, como la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está en el interior de una persona, ella es la que sale a atender esas emociones, ella es la que sale a recibir esa situación negativa y va a empezar a hacerle una transformación de su realidad a su verdad. La palabra de Dios es fundamental en esto. ¿Por qué? Porque hace que la emoción simplemente no se niegue ni se evite, sino participe. ¿Participa de qué? De una serie de palabras y de hechos que empiezan a generar una transformación. Vamos al ejemplo. Si perdiste tu empleo o perdiste una buena relación que tenías de pareja o por un momento pasa negativo la relación con tus hijos o con tus jefes, cuando hay esa sensación de pérdida, por ende una emoción de tristeza, un conjunto de estados de ánimo llamados decepción y frustración, la palabra de Dios que dice, por ejemplo, ten fe porque el que cree, ¿sí?, hace que Dios le responda porque Dios se agrada en tu fe. Estoy parafraseando Hebreos 11. Dios está agradado cuando una persona cree, pero ¿por qué va a creer si está alegre? No necesita creer porque está alegre, pero si está triste, necesita esa palabra de agrado, de fe, de bienestar, que hace que esa tristeza no niegue la tristeza, porque no va a negar, tampoco evite ser tratado, sino que la tome y la transforme, que la transforme en un acto valiente, en un acto valeroso, pero un acto lleno también de amor, y es que pueda empezar a obedecer. No hay nada mejor que internamente, y eso es una autodisciplina fundamental, que poner a obedecer todo lo que sentimos. Antes de hacer creer que se puede transformar en una alegría, es bueno empezar a poner a obedecer esa tristeza para que se transforme en alegría. Y tú dirás, ¿pero qué es eso tan extraño que estás hablando? Poner a obedecer mi tristeza. Claro. Por ejemplo, si tú vas al médico y te dicen que estás en ese momento enfermo del colon, por ejemplo, una enfermedad como muy común en estos días. Entonces, estás enfermo, estás irritado, entonces te dicen, mira, haz estos ejercicios, cambia estos hábitos y toma esta medicación. Entonces, en ese momento, tu organismo empieza un acto de obediencia a cumplir con esto para que logres hacer una transformación, y eso es fe. La fe es poner a caminar la obediencia. ¿Y qué tienes que poner a caminar? La obediencia de tus emociones. Entonces, no es que niegues la tristeza, no es que niegues o ocultes el dolor, es que lo pongas a obedecer a lo que se debe transformar. Y esa es una tarea del asistente interior, que en este caso estamos hablando de la palabra de Dios. Hay personas que dicen, para mí es el Espíritu Santo, maravilloso,
porque el Espíritu de Dios, ¿sí?, quienes tienen esa relación con el Espíritu Santo, quienes andan en la relación del Espíritu Santo, quienes tenemos la posibilidad de creer que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene a nosotros y está dentro de nosotros y hace la tarea que debemos hacer, es algo maravilloso porque empieza a manifestarse a través de los dones del Espíritu Santo. Empieza a manifestarse a través de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, viene el momento del dolor, pero resulta que el don del Espíritu es el amor, o mejor, el fruto también. Y ese don, como fruto de la relación con Él, empieza a tomar esa tristeza o ese dolor o ese miedo y empieza a ser tomado por el amor. Ahora, recuerda que no es un acto simplemente de experiencia, sino que esa experiencia tiene un conocimiento. Si tú no le conoces, no puedes producir el fruto. Si tú no lo siembras, no puede haber un fruto. Entonces, la relación, diálogo interno, con esa acción frente a lo que entra a tu vida. ¿Qué captura todo lo que entra a tu vida? Hay un asistente interior. Te he nombrado dos muy importantes: la palabra de Dios y el Espíritu Santo. También, y eso no niega a los dos anteriores, es la capacidad de reflexión. Dios nos ha dotado a los seres humanos de reflexión, y la reflexión es lo más cercano o el elemento que nos contacta, nos comunica con el arrepentimiento. Cuando Jesucristo llegó a la tierra, dijo dos palabras: el reino de los cielos se ha acercado, les traigo un nuevo conocimiento, les traigo el conocimiento del reino, la verdad a su realidad. Dice, pero es necesario que se arrepientan. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las palabras exactas. El arrepentimiento es un acto de reflexión interna, no es un acto de remordimiento, de sensación de culpa, como por miles de años las religiones lo llevaron a la traducción, de hacer sentir mal al ofensor o al pecador, que si bien es cierto el mismo hecho lo hace sentir mal, es que hay que hacer un acto de responsabilidad, y ahí está la clave. Cuando los seres humanos, y esto hay que enseñárselo a los chicos, es aprendizaje y educación para la vida, cuando nosotros llevamos a los chicos a aprender la responsabilidad de ese diálogo interno con él mismo sobre sus actos, sus pensamientos, sus relaciones, sus reflexiones, vamos a estar dándole una capacidad de reflexión inmensa. El que es capaz de reflexionar siempre tendrá la capacidad de reaccionar de una manera organizada. Organizar pensamientos internos requiere de una tarea llamada reflexión. Por eso Jesús invitó al arrepentimiento, que es otra cosa. Cambie de dirección, renueve su manera de pensar. En el griego está como la renovación de la manera del pensamiento. Lo expone el apóstol Pablo, lo dice claramente en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no se amolden al mundo actual que está lleno de ¿qué? Pues de diálogos internos incoherentes. La gente está trastornada internamente y obviamente se ve en su comportamiento, dice el apóstol Pablo, no se amolden a ese molde actual, sino más bien sea transformada, renovada su manera de pensar. Es la capacidad de reflexión, y obviamente necesito un asistente interior para eso. Ya mencioné dos y voy con el tercero, que es la autorreflexión, para que puedan comprobar así la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Mire nada más el beneficio que produce el diálogo interno, y obviamente en esto, la capacidad de autorreflexión. ¿Cómo hago para aprender a tener autorreflexión? ¿Cómo hago para que eso que entra a mi vida yo lo pueda reflexionar? Entonces vamos al primer concepto, y es las buenas relaciones con nosotros mismos. Tenemos que generar una buena relación interna. Para poder hacer una autorreflexión, yo tengo que tener una buena relación con mi reflexión. ¿Y cuál es la reflexión? La capacidad de responsabilidad, no de culpabilidad, no de indiferencia, no de exageración de positivismo. Hay gente que es tan positiva interiormente que empalaga exteriormente. Alguien ya sabe de qué estamos hablando. Hay gente tan indiferente consigo mismo que la manera tan poco cálida, tan seca en su manera de relacionarse, no produce sino la sensación o la necesidad de acabar rapidito un diálogo. Y muchos de ustedes saben a qué me estoy refiriendo.
Realmente, la capacidad de autorreflexión es la buena manera como yo me trato, una muy buena relación. ¿Con quién? Con alguien responsable dentro de mí. Imagínese usted esto, tener un muy responsable dentro de usted. No un culpable, no un miedoso, no un triste, que obviamente esas son emociones, pues no puede ser usted. Usted se puede sentir triste, pero no ser triste. Usted se puede sentir con miedo, pero no ser un miedoso. Usted se puede sentir fracasado, pero no ser un fracasado. Entonces, ese diálogo interno rompe con esas estructuras y dice, un momento, si es cierto que hay un fracaso, no lo vamos a negar, no lo vamos a evitar, lo vamos a transformar. ¿Con quién? Con una responsabilidad. Realmente, cuando Jesucristo dejó esa imagen para todos en la cruz, nos hizo sentir con claridad, nos hizo pensar con autorreflexión y nos hizo creer en su acción. Que toda esa acción que nos produce culpa a nosotros, la podemos llevar a Él para que Él, a cambio, nos dé un asistente interior llamado responsabilidad. Imagínate que tú tienes de asistentes interior a la palabra de Dios, al Espíritu Santo y a la responsabilidad. ¿Qué tal esto? La responsabilidad para atender todas las situaciones. Hay alguien responsable dentro de casa, toc, 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 aquí hay alguien responsable. Alguien que sale y dice un momento, vamos a reflexionar, vamos a ver qué pasó, vamos a hacer una junta directiva, vamos a analizar el asunto, vamos a traer las neuronas, vamos a traer la neuroplasticidad, vamos a traer los conceptos de los podcasts de percepción diferente, vamos a traer toda la información, vamos a traer obviamente la palabra de Dios y al Espíritu Santo para resolver este tema. Y esa junta directiva interna te hace llevar a unas conclusiones que van en este camino. Lo primero, establecimiento. Debes establecerte. El diálogo interno genera un establecimiento. ¿Qué es el establecimiento? Que donde tú estás no es el lugar, sino es donde tú estás, determinas que es el lugar. La determinación en el lugar en donde estás hace que donde estés exista alguien responsable y que marque la diferencia en una situación. El diálogo interno se ve expreso cuando tú determinas internamente en el lugar en donde estás. ¿A qué me refiero con el lugar en donde estás? Nosotros siempre estamos queriendo un mejor lugar. Si estamos en la cuna, queremos en la cama. Si estamos en la cama, queremos en el parque. Si estamos en el parque, queremos en la escuela. Si estamos en la escuela, queremos con amigos. Si estamos con los amigos, queremos en la iglesia. Si estamos en la iglesia, queremos en un comercio. Siempre estamos buscando, anhelando o proyectando estar en otro lugar de donde estamos. Sí, porque si nos sientan en un solo sitio nos aburrimos. Claro que sí. Por eso, si este planeta se mueve a cada instante, es imposible tener a alguien quieto todo el tiempo. Ahora, siempre estamos buscando un mejor sitio, el sitio de la comodidad. Mire, allá está ese asiento, siéntese. Mire, aquí está la cama, acuéstese. Mire, allá está la poltrona, tome su lugar. Seguro que esos son sitios de comodidad, pero hablo del diálogo interno. Nosotros debemos tener claro que no importa el lugar donde estemos, el desierto que pasemos, la playa que tengamos, el valle que gocemos, la estabilidad que podamos obtener. El lugar es una circunstancia. Tu diálogo interno es el que hace la determinación de ese momento, de ese lugar. Donde quiera que estés, eres una bendición para el lugar. Donde quiera que estés, estás establecido, así sea por unos minutos. En el bus que tomas, en el transporte que llevas, en el sitio donde haces la fila, ahí está una persona responsable internamente. Ahí está un ser humano que tiene la capacidad de ser bendición aunque los demás no los crean. Eso es un diálogo interno coherente. Eso lo produce esto interno. ¿Por qué la gente nos hace sentir mal? Porque no tenemos un diálogo interno coherente. Nos envían muchas veces cosas que no son buenas y nosotros también sacamos aquellas que no son. He escuchado en muchas parejas, en muchas personas, tú sacas lo más malo de mí. ¿Y dónde estaba eso más malo? Pues allá bien metido. Entonces, ¿por qué no hacemos algo de una vez para que salga expresión y entre alguien responsable? ¿Quién? Tú mismo, la persona que nunca deberías abandonar,
con la que siempre vas a tener que vivir y con la que te vas a acostumbrar a vivir mejor. Ese ser responsable hace dos cosas, establecido y determinado. Dónde estás y lo que determino que soy. No lo que me hacen, no lo que hago, sino lo que soy. ¿Quién eres tú donde quiera que estés? Eso es lo primero que debes autorreflexionar. Lo tercero, después de uno estar determinado, una vez establecido, determinado el tercero, tienes que ser resuelto. Las personas resueltas son aquellas que tienen un diálogo interno coherente. ¿Te puedes equivocar? Claro que sí te puedes equivocar. Pero las equivocaciones y los errores tienen de inmediato corrección para aquel que está determinado y establecido. Siempre corregimos los errores. Confesamos los pecados y si hay un delito hay que pagar. Voy a un ejemplo. Voy en el auto y me subo la velocidad permitida. Eso es un error. Entonces veo el aviso y digo, oh, cometí el error, lo corrijo. Sí. Sin embargo, veo el aviso, me van a poner una multa. Entonces digo palabras que no corresponden, eso es pecado, tengo que confesarlo, perdóname Señor porque el error fue mío. No es del gobierno, es mío. Entonces confieso mi pecado de haber dicho lo que no debo decir. Corrijo mi error de no conducir a la velocidad no permitida. Y debo pagar el delito, la multa. Permanentemente, uno tiene que ser resuelto a eso. No pierdas tiempo. Corrige tus errores, confiesa tus pecados y paga tus delitos, o sea, hay que pagarlos. Si eso lo hacemos, estamos prolongando nuestro bienestar, no aumentando nuestra calamidad. Ahora, una vez resueltos a hacer las cosas, previamente de estar determinados y una vez estando establecidos, quién soy, qué determino y lo que resuelvo, pasamos a un aspecto muy importante y es andar recto. La rectitud es producto de un diálogo interno coherente, pero no puede llegar porque nos enseñaron a ser rectos. Porque yo he conocido personas que se han educado en instituciones muy rectas, que han nacido en familias muy rectas, que han estado en iglesias muy rectas y que han estado con personas muy correctas y no lo son. Algo falló. ¿Qué falló? Es que lo externo simplemente es un modelo y muy bien, aplausos para eso y hay que seguir así. Pero el interno es el que debe andar recto. ¿Cómo andar recto? Cuando eres una persona responsable ante tus situaciones externas, internamente para estar establecido. En el lugar donde estés, debes hacer lo que eres. Esa es la clave. Una vez haces lo que eres, determinas ser una persona resuelta. Y ya les expliqué si hay un error, si hay un pecado, si hay un delito, pero también a ser una persona resuelta a hacer lo recto. Todos los días tenemos que estar pensando en hacer lo recto, porque muchas veces, aunque tengamos razón, no hacemos lo correcto. Yo conozco muchas personas que están en lo cierto, pero no aciertan con sus acciones, que están en lo correcto, piensan lo correcto, sienten lo correcto y actúan incorrectamente. Y eso lo vemos en la misma educación de los chicos. Tú tienes toda la razón de enojarte porque tu hijo no hace caso, pero si le lanzas una palabra de maldición, le lanzas un mensaje que le duele, no le corriges. Y aunque estás en lo correcto, no estás acertando, no estás en lo cierto. Establecerse, determinarse, resolverse y andar en lo recto hace que nuestro asistente interior, llamado responsabilidad, se una a la palabra de Dios y se una al Espíritu Santo para producir un diálogo interno coherente. Y uno final, la información, determinante con los anteriores tres. Recuerda esto, si tú hablas español como yo, ¿por qué es? ¿Por cultura? No, porque lo oíste. Y si lo oyes, lo piensas, y si lo piensas, lo hablas. Esa es la información. Lo que tú oyes, lo vas a pensar y luego lo vas a hablar. Ese es el asistente interior. El idioma interno es todo lo que oyes, es eso que piensas y por ende lo que tú hablas. Revisa qué estás oyendo para que entienda lo que estás pensando y puedas corregir lo que estás hablando. Percepción diferente. Este espacio tiene algo de inspiración y es la investigación del comportamiento humano. La vida espiritual, la parte psicológica, que es fundamental,
nuestras emociones, nuestros sentimientos y también nuestra conducta. No olvides dar clic aquí en la campana para suscribirte y así ampliar nuestra comunidad y poder llegar a cientos y a miles de personas. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos en Percepción Diferente. Si deseas seguir aprendiendo y creciendo, síguenos en todas nuestras redes sociales, @Percepción Diferente, y visita nuestra página web www.percepciondiferente.com para acceder a valiosos recursos que cambiarán tu vida. Si necesitas apoyo, estamos aquí para ti. Puedes dejarnos tus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales o en la sección de preguntas en nuestra página web. Tu búsqueda de conocimiento y crecimiento es nuestra inspiración. Hasta la próxima.